Si somos sinceros, muchos de nosotros sentimos que algo ha cambiado profundamente en esta generación. No hace falta mirar demasiado lejos para comenzar a notar hogares agotados emocionalmente, matrimonios luchando por mantenerse unidos, padres intentando criar hijos en medio de una cultura que cada día parece empujar más fuerte en dirección opuesta a los principios de Dios. Y también vemos familias enteras viviendo bajo una presión constante, una presión que lentamente les roba la paz, la dirección y aún la identidad espiritual. Y quizá lo más preocupante de todo es que muchas veces estos cambios no llegan de manera escandalosa al principio, sino que llegan lentamente, casi en silencio. Poco a poco comenzamos a normalizar cosas que antes habrían preocupado profundamente a la iglesia, y sin darnos cuenta, la cultura empieza a moldear la manera en que pensamos acerca del matrimonio, de los hijos, del hogar, y aún de lo que significa verdaderamente una familia delante de Dios. Es por eso que hoy deseo que conversemos sobre esto abiertamente, a la luz de la palabra de Dios, porque honestamente este tema ya no es solamente un problema del mundo allá afuera, esto está entrando dentro de los hogares cristianos, dentro de nuestras familias, dentro de nuestras iglesias. Y creo que muchos de nosotros podemos sentir que estamos viviendo tiempos donde la familia está siendo atacada desde todos los ángulos posibles. Pero antes de comenzar, quiero pedirte algo importante. Si este tipo de estudio bíblico fortalece tu vida y te ayuda a crecer espiritualmente, ayúdanos a seguir expandiendo este ministerio. Dale like al video, compártelo y suscríbete al canal, porque cada interacción ayuda a que más personas puedan escuchar la verdad de Dios. En tiempos donde hay tanta confusión espiritual y tanta necesidad de volver nuevamente a los fundamentos bíblicos. Entremos ahora juntos en el tema de hoy. Algo que todos debemos entender desde el principio es que la familia no fue una idea creada por la cultura moderna, ni por gobiernos, ni por movimientos sociales. La familia fue diseñada por Dios mismo, y es precisamente por eso que el enemigo siempre ha intentado destruirla, debilitarla y redefinirla. Cuando uno comienza a observar lo que está ocurriendo hoy, resulta imposible no darse cuenta de que existe un ataque constante contra todo aquello que Dios estableció desde el principio. Digo esto porque estamos viviendo en medio de una cultura que muchas veces ridiculiza el matrimonio, debilita la autoridad espiritual dentro del hogar y constantemente intenta confundir la identidad del hombre, la identidad de la mujer y aún el propósito mismo de la familia. Y lo más peligroso de todo esto es que muchas veces estos cambios llegan disfrazados de progreso, de modernidad o simplemente de adaptarse a los nuevos tiempos. Y poco a poco las personas comienzan a aceptar ideas que terminan alejando el hogar de los principios bíblicos sin siquiera darse cuenta. Honestamente, yo creo que ahí es donde nosotros comenzamos a entender por qué tantas familias hoy se sienten confundidas, agotadas y espiritualmente desorientadas. Porque cuando la voz de la cultura comienza lentamente a ocupar más espacio en nuestra mente que la voz de Dios, eventualmente el hogar empieza a perder dirección, empieza a perder fundamento y poco a poco deja de parecerse al diseño que el Señor estableció desde el principio. Precisamente por eso resulta tan importante regresar nuevamente a las palabras del Señor. Jesús mismo habló acerca del diseño original de la familia, como encontramos en Mateo 19, del 4 al 6, cuando Él dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Algo que impacta profundamente de este pasaje es que aquí Cristo no intenta adaptar el diseño de Dios a las tendencias culturales de su tiempo. Él vuelve directamente al principio, vuelve al diseño original del Creador. Y eso es extremadamente importante para nosotros hoy porque vivimos en medio de una generación donde constantemente se intenta redefinir aquello que Dios ya definió claramente. Honestamente, a veces yo pienso que el enemigo entiende algo que nosotros muchas veces subestimamos.
Cuando una familia comienza a romperse espiritualmente, aunque sea poco a poco, las consecuencias eventualmente alcanzan también a los hijos. Después alcanzan a la siguiente generación y finalmente hasta la sociedad completa comienza a sentirse diferente. Porque cuando nosotros miramos alrededor comenzamos a ver hogares donde ya casi no existe comunicación real. Vemos matrimonios emocionalmente agotados. Vemos padres tan consumidos por las preocupaciones diarias que ya casi no tienen tiempo para discipular espiritualmente a sus hijos. Y vemos generaciones enteras creciendo más influenciadas por el Internet y las redes sociales que por la palabra de Dios. Porque si somos sinceros, mantener una familia unida espiritualmente en esta generación no es algo que ocurra automáticamente. Todos nosotros vivimos rodeados de presiones, distracciones, preocupaciones y voces constantes que poco a poco intentan moldear la manera en que pensamos, vivimos y aún la forma en que criamos a nuestros hijos. Y precisamente por eso llega un momento donde el hogar necesita algo más profundo que solamente buenas intenciones o emociones momentáneas. Necesita dirección espiritual, necesita fundamentos bíblicos, necesita convicciones que permanezcan firmes aun cuando todo alrededor comienza a cambiar. Y quizás por eso las palabras de Josué tienen tanto peso todavía hoy. Porque en medio de una generación llena de influencia pagana y presión cultural, él tomó una decisión firme acerca de la dirección espiritual de su hogar. Por eso declaró en Josué 24:15, «Pero yo y mi casa serviremos a Jehová». Y honestamente, cuando uno lee ese versículo hoy, siente el peso espiritual de esas palabras de una manera diferente. Porque nosotros vivimos en tiempos donde muchas familias conocen perfectamente las tendencias del Internet, las plataformas digitales y las redes sociales, pero lentamente han dejado de conocer la oración familiar, han dejado de conocer la lectura bíblica dentro del hogar y han dejado de conocer esos momentos donde la familia simplemente se detenía junta para buscar la presencia de Dios. Y poco a poco comenzamos a ver las consecuencias de eso, porque cuando Dios deja de ocupar el centro del hogar, otras cosas inevitablemente comienzan a tomar su lugar. A veces es el materialismo, a veces son las ideologías del mundo, a veces es el entretenimiento constante y otras veces simplemente es una frialdad espiritual que lentamente se instala dentro de la casa sin que nadie la note inmediatamente. Creo que muchos de nosotros podemos reconocer que uno de los grandes problemas de esta generación es que las familias están físicamente juntas pero espiritualmente desconectadas. Cada persona vive absorbida en su propio mundo, en su propia pantalla, en sus propias preocupaciones. Y lentamente el hogar deja de sentirse como un lugar donde Cristo realmente ocupa el centro. Nosotros debemos decir esto con amor, pero también con claridad. La solución para la destrucción familiar no vendrá simplemente de gobiernos, programas sociales o discursos motivacionales. La verdadera restauración comienza cuando el corazón vuelve nuevamente a Dios, porque si somos sinceros, detrás de muchos de los problemas familiares que estamos viendo hoy, existe una crisis espiritual mucho más profunda. Y aquí también debemos tener equilibrio porque no estamos hablando de perfección. Ninguna familia es perfecta. Todos nosotros atravesamos luchas, heridas, desacuerdos y temporadas difíciles dentro del hogar. Todos fallamos en algún momento, pero existe una gran diferencia entre una familia imperfecta que sinceramente busca a Dios y una familia que lentamente comienza a construir su vida completamente separada de sus principios. Porque cuando la palabra de Dios deja de dirigir el hogar, entonces la cultura inevitablemente comienza a hacerlo, y honestamente, eso es precisamente lo que nosotros comenzamos a ver cada vez más en esta generación. Las redes sociales ahora disipulan a muchos hijos más que sus propios padres. El entretenimiento se ha convertido en maestro espiritual para millones de personas. Y mientras tanto, muchos hogares cristianos lentamente dejaron de enseñar las escrituras dentro de casa. Por eso Deuteronomio 6, del 6 al 7 nos dice: «Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos». Observa algo importante aquí. Dios siempre estableció que el hogar debía ser el primer lugar donde los hijos aprendieran acerca de Él.
Y claro, la iglesia tiene una responsabilidad importante, pero el discipulado de nuestros hijos comienza dentro de casa. Comienza cuando los hijos ven a sus padres orar. Comienza cuando escuchan conversaciones espirituales dentro del hogar. Y comienza cuando Cristo deja de ser solamente una parte de la vida para convertirse verdaderamente en el centro de la familia. Honestamente, muchas veces el enemigo no destruye la familia mediante ataques visibles y repentinos. Muchas veces la destruye lentamente mediante distracciones constantes, agendas saturadas, falta de comunicación, resentimientos acumulados y una vida tan ocupada que ya no deja espacio para Dios, porque una familia rara vez se destruye de un día para otro. Generalmente comienza poco a poco, cuando dejamos de hablar, cuando dejamos de orar juntos, cuando el orgullo nos impide pedir perdón, o cuando los teléfonos comienzan a recibir más atención que las personas que tenemos sentadas al lado nuestro. Y sin darnos cuenta, el hogar comienza lentamente a enfriarse espiritualmente. Pero gracias a Dios, mientras haya arrepentimiento, todavía hay esperanza, porque Dios todavía restaura matrimonios, todavía sana familias y todavía transforma hogares quebrantados, aun cuando las personas sienten que ya no queda esperanza. Quizás hay alguien escuchando hoy que siente que su familia está cansada, herida o espiritualmente fría. Quizás hay alguien que sinceramente ya no sabe cómo reparar ciertas heridas dentro del hogar. Pero nosotros necesitamos recordar algo profundamente importante. Cristo todavía tiene poder para restaurar aquello que parece destruido. Porque el Evangelio no solamente transforma individuos, también transforma familias enteras. Y quizás hoy más que nunca, nosotros necesitamos volver a levantar hogares donde Cristo sea verdaderamente el centro. Porque el mundo seguirá cambiando, las ideologías seguirán moviéndose, la cultura seguirá alejándose de Dios, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Hermano, hermana, si este mensaje habló a tu vida, compártelo con alguien más. Tal vez hay una familia, un matrimonio, una madre o un padre que necesita escuchar esta verdad hoy. Antes de despedirme, te pido que me ayudes a seguir expandiendo este ministerio. Regálanos un like, suscríbete y comparte este contenido. Esto es completamente gratis para ti, pero nos ayuda muchísimo a continuar llevando la palabra de Dios a más personas. Así que juntos sigamos llevando la verdad de Dios a una generación que desesperadamente necesita regresar nuevamente a sus caminos. Que Dios te bendiga y espero verte nuevamente en el próximo estudio bíblico.